Dicen que ciertas historias solo pueden contarse en voz baja, como quien respeta el silencio del desierto y la memoria de quienes sufrieron en silencio. Y que, si estás escuchando esto desde algún pueblo polvoriento del norte de Chihuahua, de Mendoza o del profundo Arizona, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Porque lo que sucedió en el rancho Sierra Azul, en una mañana seca de septiembre de 1886, es de esas historias que merecen ser escuchadas con atención. El sol aún no había roto completamente el horizonte cuando Emilia llegó. Vestía un vestido azul gastado, el mismo que usaba para ir a misa, y llevaba un pequeño bulto con su ropa y un cuaderno atado con una cinta. La carreta que la dejó partió sin mirar atrás, y ella quedó allí parada, frente al portón de madera astillada, sintiendo el viento levantar su cabello y la duda en su pecho. El rancho Sierra Azul no era un lugar que acogiera sonrisas con facilidad. Las cercas de madera estaban torcidas. El granero crujía como si se quejara de su propia existencia y los caballos relinchaban más por aburrimiento que por inquietud. Los peones apenas levantaban la vista, acostumbrados a ver rostros que iban y venían. Emilia no era diferente para ellos. Solo otra chica delgada, de rostro limpio y ojos cafés, que parecían guardar más preguntas que respuestas. «¿La nueva cocinera?», murmuró uno, rascándose la barba. «La hija de doña Luisa», respondió otro, volviendo al trabajo con un encogimiento de hombros. Para esos hombres, ella no era nombre, era reemplazo. Pero para Emilia, cada paso dentro de ese rancho era una promesa silenciosa hecha a su madre, cuya respiración ya se hacía difícil, cuyas manos temblaban al entregarle la carta, recomendándola como sucesora en la cocina que ella ocupó por años. La primera vez que Emilia vio a Javier Sierra, él estaba de pie junto a la manga, con el sombrero bajo sobre los ojos y el rostro cubierto por la sombra. No dijo «bienvenida», ni sonrió, solo asintió, con un movimiento casi imperceptible de la barbilla, y señaló con la cabeza hacia la casa. Era un hombre alto, seco como la tierra que pisaba, y sus ojos tenían el color del cuero envejecido, ojos que parecían medirlo todo, menos emociones. Viudo desde hacía muchos años, se decía que Javier había enterrado más que una esposa. Había enterrado la voluntad de conversar, de confiar, de sentir. «¿Sabes cocinar?», fue lo primero que dijo, sin rodeos. Emilia respondió con un gesto firme, sin ofenderse, porque allí, en ese territorio de silencios, ya intuía. Las palabras eran pocas, y los gestos, todo. Aquella primera mañana, Emilia encontró la cocina cubierta de polvo fino, ollas colgadas como campanas mudas y un horno que no veía leña desde hacía semanas. Encendió el fuego como quien reaviva un altar. Amasó pan con manos firmes, limpió cada superficie con un paño húmedo y dejó que el aroma del sofrito, ajo, cebolla, tocino y frijoles fuera su presentación al mundo. Los primeros platos se dejaron sobre la mesa sin comentarios. Los hombres comían callados. Javier ni siquiera levantó la mirada. Pero ella siguió, porque había aprendido con su madre que cocinar era más que alimentar. Era escuchar sin hablar. Era ofrecer algo que el otro quizás no supiera pedir. Y poco a poco, en esa casa donde el tiempo parecía no correr, algo empezó a moverse. Los días siguientes fueron de adaptación sin garantías. Emilia despertaba antes del primer canto del gallo, encendía la estufa con ramitas húmedas y dejaba que el pan creciera al calor del horno de barro mientras el cielo aún era gris. Sus dedos, marcados por pequeñas quemaduras y cortes, no se quejaban. Había aprendido desde temprano que el trabajo tiene su propio idioma. Javier observaba desde lejos, sin intervenir. A veces se paraba en el umbral de la puerta de la cocina, miraba el vapor saliendo de las ollas y seguía adelante como si no se hubiera detenido. No había elogios ni críticas,
pero los platos regresaban limpios. Y, en silencio, Emilia comprendió que eso era lo máximo que ese hombre estaba dispuesto a ofrecer. Por ahora, en la habitación donde fue alojada había una cama estrecha, una cómoda antigua y una ventana de vidrio agrietado con vista al corral. Por la noche, Emilia escribía en el cuaderno que había traído atado con cinta. No escribía cartas ni recetas, escribía impresiones, pequeñas frases sobre lo que sentía al escuchar a los caballos, al ver el atardecer tiñendo el pasto de naranja oscuro, al notar que uno de los peones comenzaba a dejar flores silvestres cerca del fregadero sin decir palabra. Todo parecía rudo, pero no cruel. Era como si el rancho, acostumbrado al duelo y a la sequía, ya no supiera cómo acoger, y estuviera aprendiendo con ella. Cierta tarde, mientras cortaba calabazas en la mesa, Emilia se distrajo y el filo del cuchillo le abrió un corte en la mano. No gritó, pero la sangre fluyó firme. Caminaba hacia la pila cuando Javier apareció en el umbral. Vio el corte y, sin decir palabra, entró, se lavó las manos en el fregadero y tomó un paño limpio. Se acercó con calma y sostuvo la mano de ella con una firmeza sorprendentemente delicada. Limpió la sangre, presionó el corte y solo después habló en un tono bajo y contenido. Deberías haber pedido ayuda. Ella no respondió, pero sus ojos, húmedos de dolor y sorpresa, encontraron los de él por tiempo suficiente para que ambos entendieran lo que no sabían nombrar. En esa cocina antes fría, había ahora algo nuevo, un gesto pequeño pero lleno de presencia. Después de eso, algo sutil cambió. Javier comenzó a llegar más temprano al comedor. A veces ayudaba a cargar leña o recoger hierbas del patio. No decía mucho, pero notaba. Comentaba, en voz baja, si el café estaba más fuerte o el pan más suave. Los peones, antes indiferentes, comenzaron a llamar a Emilia por su nombre, a dejar semillas de calabaza sobre el mostrador como señal de aprobación muda. Y ella, aunque sin prometerse nada, sentía un calor nuevo al despertar, un sentimiento de pertenencia que no dependía de declaraciones, sino que se construía con cada plato servido, cada olla lavada, cada mirada sostenida en silencio. Emilia nunca preguntaba nada a Javier sobre su vida, no por falta de curiosidad, sino por respeto a la manera en que él habitaba el mundo, con silencios antiguos y gestos contenidos. Pero algunas verdades llegaban sin ser invitadas. Una tarde, mientras recogía los platos del almuerzo, escuchó el sonido apagado de Javier hablando con un caballo en el establo. Su voz, que en casa era seca como espina, allí era sorprendentemente tierna. «¿Sigues tirando de la sela como si ella fuera a volver, morena?», dijo acariciando el lomo de la yegua. Emilia se paró junto a la ventana sin espiar pero escuchando. En ese momento entendió. Javier había amado, quizás todavía amaba, y había perdido. Quizás por eso todo el rancho respiraba como él, entre nostalgia y resistencia. Una noche en que el viento aullaba por las rendijas de las paredes y el polvo entraba como quien busca refugio, Javier se sentó a la mesa antes que todos. Emilia ya había servido el estofado de carne y maíz y se preparaba para salir discretamente del salón, como siempre hacía. Pero él señaló la silla de enfrente sin decir nada. Era una invitación. Ella dudó un segundo. Se limpió las manos en el delantal y se sentó. Comieron en silencio, con cubiertos golpeando discretamente los platos. Después de unos minutos, Javier habló. «Este sabor me recuerda a algo antiguo, no sé qué». Emilia sonrió levemente. Quizás solo el hecho de que alguien cocine con cuidado. Fue la primera vez que él correspondió una sonrisa, discreta, casi imperceptible, pero sincera. Y por primera vez, el rancho Sierra Azul pareció un poco menos azul de tristeza. La rutina se transformaba, aunque nadie hablaba de ello. Emilia comenzó a organizar la despensa.
a coser paños de cocina con su nombre bordado en una esquina, a plantar hierbas en el borde del patio. La estufa, antes fría y olvidada, era ahora el centro de la casa. Javier, que antes comía por obligación, ahora se sentaba a la mesa como quien respeta un rito. No decía palabras bonitas, pero miraba a Emilia con una atención que jamás había ofrecido a nadie desde que perdió a su esposa. Los peones, por su parte, hacían el ambiente más liviano, casi cordial. Algo se estaba reordenando, un tipo de lazo silencioso que se tejía. Un hogar en formación, aunque nadie se atreviera a llamarlo así. Por eso la carta llegó como un cuchillo. Era una tarde cálida, y Emilia tendía ropa en el tendedero cuando un chico del pueblo apareció a caballo, trayendo un sobre manchado de polvo. Reconoció de inmediato la letra temblorosa de su madre. Leyó allí mismo, con la ropa aún goteando sobre sus dedos. La respiración de la señora había empeorado. Fiebres recurrentes. Una vecina escribía en su nombre, diciendo que quizás era hora de despedidas. El mundo de Emilia se encogió en un instante. Se sintió dividida entre dos lugares, dos lealtades. Y por primera vez en semanas, sus ojos se llenaron de lágrimas. No por tristeza, sino por saber que ahora había algo que perder en ambos lados. Emilia guardó la carta en el bolsillo del delantal y siguió tendiendo la ropa como si nada hubiera pasado, pero el paño tembló en sus manos, aunque no hubiera viento. Por la noche, mientras preparaba el té, llamó a Javier en la cocina. Él vino sin urgencia, como siempre, limpiándose las botas en el umbral de la puerta. Ella extendió la carta con ambas manos. No dijo nada. No hacía falta. Él leyó despacio, los ojos recorriendo cada línea como quien atraviesa un camino desierto. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado y miró al suelo por largos segundos. «Tendrás que irte», dijo al fin, en un tono que mezclaba constancia y dolor contenido. «Es tu madre». Emilia solo asintió. Y en ese asentimiento había gratitud, culpa y una despedida que ya empezaba a doler. A la mañana siguiente, preparó el café más silencioso desde que llegó. Ninguno de los peones sabía qué decir. Javier apareció en la cocina, observó la tetera humeante y preguntó, como si aún intentara evitar lo inevitable, «¿Tiene que ser hoy?» Emilia levantó la vista. «Cada día puede ser el último». Él no replicó. Fue hasta el galpón, ensilló el caballo personalmente, y cuando ella apareció con el bulto y el cuaderno de anotaciones bajo el brazo, extendió la mano para ayudarla a subir. No la acompañaría. Hasta el final, ella iría con uno de los muchachos hasta la casa de su madre, pero ese gesto, simple y directo, decía más que cualquier promesa. Antes de partir, Emilia se volvió y miró la casa, la estufa que aún soltaba humo y la figura de Javier parada junto al pozo. Guardó todo en sus ojos, como quien fotografía con el corazón. Los días que siguieron fueron largos, áridos y mudos. El rancho volvió a oler a grasa fría y ceniza de cenicero olvidado. La cocina permaneció limpia, pero vacía. Nadie se atrevió a ocupar su lugar. Los platos, ahora hechos por una peona más vieja, alimentaban el cuerpo, pero no el espíritu. Javier, ya de por sí callado, se volvió piedra. Pasaba horas en el pasto, aunque no hubiera nada que hacer. Por la noche, se sentaba en el porche con una taza de café tibio que ni siquiera bebía. La ausencia de Emilia no gritaba, susurraba, dolía por dentro. Él notaba en las pequeñas cosas: la ausencia del aroma a canela a la hora justa, el paño de cocina bordado que aún colgaba del fregadero, el vacío que sentía al abrir la boca y no tener a quien decir gracias. Fue en una de esas noches de ausencia y eco que Javier tomó una decisión inédita. Entró en la cocina, tomó el delantal que ella había dejado colgado y lo dobló con ambas manos. Luego fue a la oficina donde casi nunca entraba y abrió un cajón con papeles antiguos. Buscó un nombre, una dirección. Encontró.
A la mañana siguiente puso la silla al caballo y partió, sin anunciar, sin preparar a nadie. Llevaba en la alforja un sobre con dinero, 2 frascos de medicina que el boticario aseguraba ayudarían a la respiración de doña Luisa. Y quizás, lo más extraño, un pastel, pequeño, mal hecho, aplastado en el transporte. Pero era pastel, y era su manera de decir: no volví solo por nostalgia, volví con una propuesta. El pueblo donde Emilia vivía estaba a 1 día y medio de cabalgata a paso lento. Javier llegó al atardecer cubierto de polvo, con el sombrero hundido sobre la frente y los ojos más pesados que de costumbre. Nadie lo reconoció de inmediato. Era raro que un hombre como él apareciera por ahí. Se paró frente a la casa de adobe blanco, simple, con cortinas de lino colgando de las ventanas. Tocó la puerta con la misma mano que sostenía la bolsa de tela. Emilia atendió con un susto en los ojos y una cuchara de palo en las manos. Por un segundo, ninguno de los dos supo qué decir. Ella estaba con el delantal sucio de papilla, el cabello recogido de cualquier manera. Él, sudado, exhausto pero decidido, extendió el pastel como quien ofrece una bandera de paz. «Yo hice esto», dijo. Ella lo tomó despacio, sin entender. «Para tu madre y para ti». Doña Luisa, acostada en el catre de paja, sonrió al verlo entrar. La enfermedad aún marcaba su rostro, pero había luz en sus ojos. Javier se quitó el sombrero, se inclinó y puso los frascos sobre la mesa al lado de la cama. «Escuché que esto ayuda con la tos», murmuró sin mirar directamente. La mujer asintió y agradeció con voz débil. Emilia los observaba en silencio, intentando descifrar los sentimientos que se mezclaban en el pecho. Gratitud, sorpresa, miedo, esperanza. Cuando regresaron a la cocina, Javier aclaró la garganta, nervioso como nunca antes frente a sus propios peones. «No sé hacer discursos, ni sé si esto que siento tiene nombre, pero desde que te fuiste, la casa se hizo más pequeña, y yo no soy el mismo». Ella se quedó parada, el pastel aún en las manos. «No necesitas volver como cocinera», continuó. «Quiero que vuelvas como mi mujer. Quiero que traigas a tu madre. Quiero construir un hogar». Emilia se sentó despacio. El suelo parecía girar. Nunca había escuchado nada tan directo ni tan delicadamente verdadero. Javier no prometía flores ni decía amar. Ofrecía presencia, ofrecía cuidado, ofrecía lugar. Y eso era más de lo que ella jamás se había atrevido a soñar. Se quedó en silencio unos segundos largos, mirando la mesa simple donde reposaba el pastel torcido y los frascos de medicina. Luego levantó la vista hacia él. «¿Estás seguro?». Javier asintió. «Solo estoy seguro de que no quiero más pasar los días esperando que alguien vuelva. Prefiero vivir sabiendo que hice lo que pude para no perderte». Ella respiró hondo, sintió el olor del pastel de canela y respondió con un sí casi susurrado, pero firme como la tierra del rancho que había aprendido a llamar casa. A la mañana siguiente, Javier preparó la carreta con sus propias manos. Acomodó a doña Luisa con el cuidado de un hijo, la cubrió con mantas y ayudó a Emilia a subir como había hecho semanas antes, pero ahora con otra intención. Los vecinos observaron en silencio, sorprendidos por la escena. No era común ver a un ranchero de ese porte cuidando a una mujer enferma como quien carga un tesoro. A Javier no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo no le importaba lo que dirían. Lo que importaba era ese viaje de regreso, no solo al rancho, sino a aquello que finalmente aceptaba, su sed de afecto, su deseo de comenzar de nuevo, su voluntad de pertenecer otra vez. El camino de regreso parecía diferente al que Emilia había recorrido semanas antes. Los arbustos resecos al borde del camino, las piedras que rayaban el suelo duro, hasta el sonido de los cuervos a lo lejos, todo parecía menos amenazador. Quizás era la forma en que Javier conducía la carreta.
firme, pero atento, mirando hacia atrás en cada curva, asegurándose de que la anciana estuviera bien. Doña Luisa, acostada, sobre las mantas, mantenía los ojos cerrados y la mano de su hija entrelazada con la suya. Emilia, por su parte, no decía mucho, solo observaba el camino, los gestos de él, el cielo que comenzaba a cambiar de color con la llegada de la tarde. Sentía que no solo estaba regresando a un lugar, iba hacia algo nuevo, más entero, más suyo. Cuando llegaron al rancho, los peones dejaron los instrumentos. La carreta avanzaba despacio por el patio de tierra batida, y poco a poco las miradas se acumulaban. Nadie entendió de inmediato, pero todos sintieron que eso era diferente. Javier bajó primero, caminó hasta el lado de la madre de Emilia y la retiró en brazos, como quien carga el bien más frágil del mundo. Cuarto del fondo, cerca de la cocina, dijo a uno de los muchachos. Quiero limpio, con sábanas cambiadas y ventana abierta. El hombre asintió, sin preguntar. Emilia bajó después, sosteniendo su bulto y el mismo cuaderno que siempre llevaba consigo. Pasó la mirada por el patio, por la veranda, por las ventanas, y sintió, con una fuerza extraña, que estaba entrando en casa por primera vez. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero llenos de pequeños comienzos. Emilia volvió a la cocina, no como empleada, sino como mujer de la casa. Organizó todo de nuevo, pero ahora al lado de Javier, que se ofrecía para cargar sacos de harina y reparar las repisas que nunca habían sido arregladas. Doña Luisa, aunque enferma, hacía crochet en la mecedora bajo la sombra del porche y recibía visitas de los peones con una sonrisa que iluminaba todo el rancho. Los hombres comenzaron a tratarla como matriarca, la llamaban doña. Pedían consejos sobre hierbas, fiebres, hijos. Ella escuchaba como quien ya ha vivido demasiado para juzgar. Y así, sin que nadie anunciara nada, el rancho se fue convirtiendo en hogar. Javier cambiaba despacio, pero profundamente. Ahora esperaba a Emilia a la hora de la cena, preguntaba por las recetas, ofrecía cucharas para que ella probara. Veces lavaba los platos sin que ella lo pidiera. Otras veces solo se sentaba en la veranda, cerca de la silla de la suegra, en silencio, pero un silencio distinto. Un silencio que pertenecía, que acogía, que ya no necesitaba esconderse detrás del dolor. Las miradas entre él y Emilia se volvieron más largas, llenas de palabras no dichas, pero comprendidas. Y por la noche, cuando todo silenciaba, la llamaba para ver las estrellas del campo. Señalaba las constelaciones con el dedo y decía, ahí, era donde solía perderme. Ahora, cuando miro allá, es como si supiera dónde estoy. La noticia se esparció por el pueblo con la naturalidad de las cosas que no necesitan gritarse. La cocinera volvió, pero ahora es la dueña de la casa, decían algunos, entre un sorbo de café y otro en la tienda. Otros fruncían el ceño, murmurando que un ranchero como Javier no necesitaba casarse con una chica sencilla, hija de una enferma, acostumbrada a lavar ropa en el río. Pero nadie se atrevió a decir eso en voz alta cerca de él, y menos aún cerca de ella, porque bastaba una mirada de Javier, seria y directa, para cerrar cualquier juicio. Y bastaba ver cómo Emilia trataba a los que se acercaban, con educación firme y generosa, para que los comentarios se marchitaran como pasto sin agua. Poco a poco, Emilia fue ocupando el rancho con su presencia como si siempre hubiera pertenecido allí. Plantó hierbas en el jardín delantero, colgó paños coloridos en las ventanas, enseñó a una de las hijas del peón más viejo a hacer pan. Los sábados por la noche se sentaba en la veranda con la madre y bordaba, mientras Javier afilaba cuchillos o arreglaba arreos. Hablaban poco, pero los gestos entre ellos decían todo. A veces ella ponía la mano sobre su hombro, solo para avisar que el té estaba listo.
Otras veces él pasaba por detrás de ella, rozando ligeramente con los dedos su espalda antes de seguir adelante, como diciendo, «Estoy aquí». Y estaban, uno para el otro, para la casa, para ese tiempo nuevo que crecía entre las paredes antes tan frías. Doña Luisa, aunque aún frágil, florecía en presencia del afecto, cuidaba las gallinas, regañaba a los peones que pasaban con botas sucias por el porche y reía con ganas de las historias exageradas que los muchachos contaban en la cocina. A veces olvidaba por un instante la enfermedad, otras lloraba discretamente por sentirse, otra vez, parte de algo más grande que el dolor. Emilia la cuidaba con delicadeza y paciencia, pero ahora con ayuda. Javier había construido una cama nueva, más alta, más firme, y llamó a una curandera del pueblo para hacer visitas semanales. Era su manera de decir, «Ella es parte de lo que tú eres, y yo acepto eso». No hubo boda con velo y flores, ni hacía falta. En una mañana clara de primavera, Javier apareció con un anillo de plata simple, forjado por un viejo amigo. Se lo entregó a Emilia durante el desayuno, sin arrodillarse, sin discurso, solo diciendo, «Si esto tiene sentido para ti, quiero que lo uses». Ella lo miró por un instante, tocó el metal frío con los dedos y con una sonrisa serena respondió, «Ya soy tuya desde hace tiempo, pero acepto, sí». Él puso el anillo en su mano izquierda y, tras un largo silencio, la besó en la frente. Fue allí, en esa cocina que un día olió a soledad, donde se selló la promesa más sincera que un hombre y una mujer pueden hacer, la de permanecer, aunque todo lo que se tenga sea esperanza. En la primera primavera completa con Emilia en el rancho, los hipés silvestres florecieron alrededor del corral como si supieran que algo había cambiado. Los peones comentaban entre ellos que hasta los animales parecían más calmados. Los caballos relinchaban menos. Las vacas parían con más facilidad. Javier, por su parte, seguía con el mismo paso firme de siempre, pero ahora sus silencios eran otros, más ligeros, más llenos. Tenía el hábito de dejar notas cortas para Emilia por la casa. Un «te necesito en la huerta», un «el pan estuvo bueno hoy», un «extrañé tu risa». Ella guardaba todas dentro del cuaderno de anotaciones entre recetas y dibujos de utensilios que un día le gustaría tener. En una tarde calurosa, doña Luisa pidió que la pusieran frente al gallinero, bajo una sábana extendida como toldo. Quedó allí, observando la vida alrededor, la ropa en el tendedero, a los niños de un peón jugando con barro. Emilia se sentó a su lado y las dos estuvieron en silencio un rato. «¿Estás feliz?», preguntó la madre sin mirarla. Emilia tardó en responder. «Estoy en paz». La señora sonrió. «Paz, hija mía, es más raro que la felicidad». En ese mismo instante, Javier pasó de lejos con una cesta de papas al hombro, sudado y sin camisa. Se detuvo, las miró y levantó la mano en un saludo discreto. Doña Luisa murmuró, «Te mira como si hubiera encontrado un manantial en medio del desierto». Y Emilia, con un rubor en el rostro, respondió bajito, «Quizás porque fue eso mismo». Los domingos, Emilia empezó un hábito nuevo. Preparaba panes, pequeños en forma de corazón, y dejaba uno sobre la silla de cada peón antes de la hora del almuerzo. Nadie decía nada, pero todos sonreían al descubrir el detalle. Javier, fingiendo no notar la forma, siempre comía el suyo al final, como quien saborea más que el trigo. La cocina, antes vista como un espacio funcional, se había vuelto el centro emocional del rancho. Allí se resolvían conflictos, se daban noticias, se alineaba la vida. Y todo empezaba con el olor del pan, de la sopa, del pastel, de maíz, aromas que no solo alimentaban, sino que contaban historias de cuidado y permanencia. En una de esas tardes, en que el tiempo parecía escurrirse lento por las paredes de adobe, Javier invitó a Emilia a caminar hasta el pozo. El cielo estaba despejado,
y el viento suave. Se sentaron lado a lado en el borde de piedra. ¿Sabías que no esperaba nada de ti?, dijo, mirando el paisaje. Creo que hasta me molestaba tu presencia al principio. Emilia sonrió sin rencor. Yo tampoco esperaba nada de ti. Solo quería cocinar y volver a casa. Él asintió. ¿Y ahora? Ella pensó un segundo y respondió. Ahora, cuando digo casa, me refiero a este lugar. Javier tomó su mano y la sostuvo entre las suyas, callosas y calientes. El sol se ponía despacio, tiñendo todo de dorado, y en ese instante el rancho Sierra Azul ya no era el mismo lugar de antes. La vida en el rancho seguía su ritmo antiguo, pero ahora estaba tejida por lazos nuevos, casi invisibles. Doña Luisa, aún enferma, insistía en preparar tés para los dolores ajenos. Quien cuida a los demás olvida un poco su propia enfermedad, decía. Javier comenzó a consultar a su suegra antes de decisiones importantes sobre la siembra o la venta de ganado. No por obligación, sino por genuino respeto. Y Emilia se había convertido en la columna vertebral de esa casa. Sabía exactamente cuándo callar, cuándo hablar, cuándo aparecer con un trozo de tarta caliente o con un paño húmedo sobre la frente de alguien. No, imponía su presencia, simplemente llenaba el espacio como la brisa que entra sin hacer ruido. No todo era fácil. Había días en que la fiebre de doña Luisa volvía, y Emilia pasaba las noches sentada junto a su cama, mojando sus labios con agua de anís. También había desconfianza de gente de fuera, comerciantes, vecinos de pueblos distantes, que aún fruncían el ceño al saber que Javier Sierra, el ranchero más reservado de la región, se había unido a una chica sin apellido fuerte, sin dote, sin historia. Pero Javier no escuchaba. Cuando alguien insinuaba que podría haber hecho mejor elección, respondía con la mirada firme de quien ya ha perdido mucho para desperdiciar amor verdadero. Y si eso no bastaba, bastaba verlos juntos. Ella pasando la mano por su hombro al final del día, él secándose las manos para tocar su rostro. Eso hablaba más que cualquier explicación. Cierta noche, durante una tormenta inesperada, la ventana del cuarto de doña Luisa se abrió con el viento y la lluvia, amenazó con mojarlo todo. Emilia corrió con paños y cubetas, Javier entró detrás con tablas y clavos. Trabajaron juntos por horas, mojados, riendo nerviosos. Cuando finalmente cerraron la ventana y secaron el suelo, se sentaron en el pasillo, exhaustos, mirándose el uno al otro. Parece que la vida siempre va a poner a prueba la solidez de lo que construimos, dijo ella sujetando el cabello con los dedos. Sí, respondió él jadeando, pero cuando construimos juntos, aguanta más. Emilia apoyó la cabeza en su hombro y allí quedaron, escuchando el tambor de la lluvia como si fuera una bendición. Al día siguiente, doña Luisa despertó con el rostro más sonrojado y la respiración más ligera. La lluvia lava hasta por dentro, comentó, tomando el té que Emilia había preparado. A partir de ese día comenzaron a construir un pequeño galpón al lado de la casa principal, no para ganado, sino para ideas. Emilia quería un horno más grande, donde pudiera enseñar a las chicas del pueblo a hacer pan. Javier estuvo de acuerdo sin dudar. Quien cocina para muchos nunca se siente sola, dijo ella. Y él respondió, quien te escucha decir esas cosas tampoco. Así, entre madera, ladrillos y levadura, el rancho fue ganando otra alma, menos marcada por pérdidas, más enfocada en lo que nace y crece despacio. El galpón quedó listo a comienzos del otoño, cuando las hojas de los pocos árboles cercanos comenzaban a amarillear tímidamente. Era una construcción simple, de madera clara, con una chimenea pequeña y dos ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la tarde. En una esquina, un horno de barro hecho por Javier con sus propias manos. Al lado, una mesa grande, bancos rústicos y estantes con frascos de vidrio y latas antiguas.
Emilia sonrió al verlo todo listo. Es más de lo que pedí, dijo, pasando los dedos sobre la madera fresca. Javier se encogió de hombros, intentando ocultar el orgullo. Mereces más de lo que pediste. Siempre mereciste. Y en ese instante quedó claro que ese espacio no era solo un lugar para panes. Era el corazón nuevo del rancho, construido con harina, sudor y una ternura que nadie se atrevía a llamar amor, pero que todos sentían. Las chicas del pueblo comenzaron a llegar poco a poco. Al principio venían con recelo, espiando desde lejos, preguntando si cualquiera podía aprender. Emilia las recibía con una sonrisa que desarmaba. Aquí no se cobra por el nombre ni por ropa bonita, solo se necesita ganas de amasar y escuchar. Y ellas venían, con niños pequeños en brazos, con delantales remendados, con miradas cansadas de una vida que poco ofrecía. En el galpón de Emilia aprendían a hacer pan, sí, pero también aprendían a respirar, a reír, a confiar. Y Javier, aunque no participaba directamente, siempre pasaba cerca con alguna excusa, una entrega de leña, un ajuste en la puerta, solo para verla allí, en el centro de ese pequeño universo que ella misma creó. Doña Luisa gustaba de sentarse a la sombra y observar todo. Veía a esas jóvenes volverse más seguras, más livianas. A veces contaba historias, enseñaba recetas antiguas de jarabes, daba consejos que mezclaban sabiduría y afecto. Era como si ella misma estuviera encontrando un nuevo propósito. No solo sobrevivir, sino servir como raíz para lo que florecía. Y cuando alguien le preguntaba cómo su hija había logrado transformar el rancho en un lugar tan lleno de vida, ella solo respondía: «Mi hija sabe dónde poner el calor». Era verdad. Emilia nunca quiso brillar, pero donde ponía las manos, las cosas tenían sentido. Y Javier, silencioso y atento, lo sabía mejor que nadie. En una tarde en que el cielo amenazaba lluvia y el viento soplaba olor a tierra mojada, Javier se paró en la puerta del galpón y llamó a Emilia con un gesto discreto. Ella limpió las manos en el delantal y fue hacia él. «Ven a ver algo», dijo, llevándola hasta el fondo del terreno, donde el pasto se encontraba con la cerca más antigua del rancho. En el suelo, cerca del viejo tronco que un día sirvió de banco para sus silencios, nacía una pequeña planta, un brote verde insistente, saliendo del suelo reseco. «Planté esto el día que te fuiste», confesó. «No sabía si iba a brotar. Ahora parece que sí». Emilia se agachó, tocó la tierra alrededor y sonrió. A veces hay que partir para que algo nuevo tenga el valor de nacer. Las estaciones pasaron sin prisa, como deben pasar en los lugares donde el tiempo dejó de correr para solo existir. El rancho Sierra Azul ya no era reconocido solo por las cabezas de ganado o la extensión de tierras. Era conocido ahora por el olor a pan fresco, por las noches en que las chicas del pueblo cantaban alrededor del horno, y por las tardes en que doña Luisa contaba historias que mezclaban rezos y dichos antiguos. Había risas donde antes solo había pasos pesados, había música donde antes reinaba el silencio, y había amor. No de ese que aparece en novelas con promesas exageradas, sino del tipo que se expresa en silencio, en un café servido a la hora justa, en una mano que sostiene a otra en la oscuridad, en una silla corrida al lado de otra sin decir por qué. Un día, Javier apareció con un regalo que nadie esperaba, una pintura a carbón hecha por un artista errante que pasó por el pueblo. El retrato de Emilia, con las manos sucias de harina, mirando hacia afuera por la ventana. La semejanza era asombrosa, pero lo que impresionaba de verdad era la mirada capturada por el artista, una mirada llena de vida, centrada, calma. Emilia quedó sin palabras. «¿Esa soy yo?», preguntó, tocando el marco con reverencia. Javier asintió. «Es lo que yo veo, y ahora todos lo verán también». Colocaron el cuadro en la pared de la cocina, al lado de la entrada. Desde entonces,
Cada persona que pasaba por ahí veía no solo la imagen de una mujer, sino la memoria viva de lo que ella construyó con cuidado día tras día. Con el tiempo, comenzaron a llegar cartas. Algunas chicas que habían aprendido a cocinar con Emilia escribían agradeciendo. Otras pedían consejos de vida, recetas, palabras de ánimo. Una de ellas escribió: si usted pudiera enseñarme a hacer pan con la misma firmeza con que habla de la vida, no volvería a casa solo con harina en las manos. Volvería con coraje. Emilia lloró al leerlo, y Javier, viéndola emocionada, solo dijo: te has convertido en un faro sin querer, y no hay nada más bonito que eso. Desde entonces, ella comenzó a responder con pequeñas notas manuscritas, enviando juntos semillas de hierbas que recogía en el patio. Era su manera de decir: tú también puedes empezar algo, donde sea que estés. En una noche de cielo despejado, Javier y Emilia salieron a ver las estrellas, como a veces hacían. Llevaron una manta y se sentaron en la hierba alta, los cuerpos apoyados como si siempre hubieran sido así. Él señaló al cielo y dijo: ¿ves aquella? Esa es la estrella que más me gusta. Emilia miró y asintió. Es bonita, está quieta, parece firme. Javier la miró de reojo. Firme, pero no fría, como tú. Ella rió bajito, apoyando la cabeza en su hombro. Solo me mantengo en pie porque tú plantaste tierra bajo mis pies. Quedaron en silencio, mirando hacia arriba, y en ese instante nadie necesitaba decir más. El rancho respiraba junto a ellos. El tiempo, cuando se vive bien, deja marcas que no duelen, solo enseñan. Y las marcas que Emilia dejaba en el rancho no estaban en las paredes, ni en el horno, ni en los objetos. Estaban en las personas, en un peón que dejó de beber después de hablar con ella en el porche, en un niño que aprendió a leer con las notas que ella escribía con letra simple y clara, en una chica que, después de aprender a amasar pan, tuvo el valor de salir de casa y comenzar su propio negocio en el pueblo. Emilia no se consideraba ejemplo de nada, pero lo era. Era el tipo de mujer que no necesita alzar la voz para ser escuchada, y por eso mismo su presencia se volvía semilla. Doña Luisa, a pesar de las limitaciones físicas, parecía revivir en cada ciclo de cosecha, en cada visita de las jóvenes aprendices. Era como si ver a su amada hija reconocida le diera sentido a cada suspiro difícil. No toda mujer tiene la suerte de ver a su hija florecer bajo su propio techo, decía a veces, con ojos vidriosos. En una mañana de cielo gris, llamó a Javier y pidió algo sencillo. Cuando ya no esté aquí, prométeme que seguirás dejando la ventana abierta. Por ahí entra el olor del pan y su presencia. Javier sostuvo su mano con firmeza. Lo prometo. Y aunque no fueran muchas las palabras entre ellos, había allí un pacto de honor entre un hombre y la mujer que le dio la hija más preciosa del mundo. El rancho, ahora, parecía latir con vida. No era solo lugar de trabajo, era territorio de memoria, de reencuentro y de sanación. Y cada persona que pasaba por ahí llevaba un poco de ese espíritu. El horno de barro seguía en actividad casi diaria, ya no por necesidad, sino por elección. Hacer pan allí era casi un ritual, una manera de recordar que el tiempo se moldea con las manos y que el amor también puede hornearse despacio, a fuego constante. Javier, que antes vivía bajo el peso de las ausencias, ahora sonreía con los ojos cuando cruzaba el patio y escuchaba las voces alegres en el galpón. Sabía que no había construido eso solo, pero lo más importante, sabía reconocer que había aprendido a amar mediante la presencia silenciosa de Emilia. Emilia, por su parte, ya no se veía como huésped de ese lugar, ni siquiera como esposa de alguien importante. Era parte de la tierra, de la madera, del aroma de la masa fermentando. Escribía menos en el cuaderno ahora,
no por haber perdido el hábito, sino porque su historia ya se estaba escribiendo cada mañana en que abría la puerta de la cocina y respiraba profundo. Cuando miraba a Javier, no veía un ranchero. Veía al hombre que aprendió a regar lo que tenía miedo de ver crecer. Y cuando él la miraba, veía a la mujer que enseñó que el silencio no tiene que ser muro. Puede ser puente. Ese año, el otoño llegó más temprano, con vientos fríos que movían las ventanas y traían un olor lejano a despedida. Doña Luisa enfermó más seriamente, pasando días enteros en la cama, con los ojos cerrados y el habla débil. Emilia estuvo a su lado todo el tiempo, humedeciendo sus labios con té tibio, peinando su cabello fino, cantando bajito viejas canciones de infancia. Javier, aunque con la faena en el campo, entraba al cuarto siempre al atardecer. Llevaba flores secas, leía pasajes de la Biblia o simplemente sostenía su mano. No había desesperación, solo la certeza de que todo se hacía con dignidad y amor. Y doña Luisa, aunque débil, sonreía con los ojos, como quien sabe que su misión estaba completa. Cuando ella partió, fue en una mañana clara, con el cielo despejado y las gallinas picoteando como si nada hubiera cambiado. Emilia lloró en silencio, sentada junto al lecho, con la mano de su madre aún entre las suyas. Javier la envolvió en un abrazo largo, firme, sin prisa. No dijeron palabras bonitas, no hacía falta. Enterraron a doña Luisa bajo el hipé florecido, junto al galpón que tanto le gustaba ver desde lejos. Y allí, ante la tierra recién removida, Javier hizo algo que nunca había hecho. Se arrodilló, se quitó el sombrero y dijo en voz baja: «Gracias por haberla dejado conmigo». Emilia escuchó, y su corazón se llenó de paz, porque sabía que la historia de ambas ahora era también historia de él, y de todos los que vendrían después. Los días que siguieron, el duelo no fue sombra, sino semilla. Emilia retomó el trabajo despacio, como quien pisa suelo sagrado. Javier siguió a su lado, silencioso como siempre, pero más presente que nunca. Una mañana, apareció con un banco de madera que había hecho con sus propias manos y lo colocó junto a la tumba. «Para que te sientes y converses con ella de vez en cuando», dijo. Emilia asintió, con una sonrisa dulce. Fue allí, en ese gesto simple, donde reconoció el amor, no en las palabras, sino en las cosas hechas con intención y respeto. La presencia de doña Luisa seguiría viva, en el té de hinojo, en las historias contadas a las jóvenes, en el bordado antiguo que ahora colgaba en la pared de la cocina. Cierta tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Emilia y Javier se pararon en el porche, mirando el horizonte teñido de dorado. Ella sostenía una cesta con pan recién salido del horno, él un balde de maíz para las gallinas. Sin aviso, Javier habló. «Sabes que cambió todo, ¿no?» Ella lo miró sorprendida. «¿Yo?» Él asintió. «Antes que tú, esto aquí era solo lugar, ahora es hogar». Emilia respiró profundo. El aroma del pan aún subía en el aire. «Quizás porque me dejaste quedarme». Javier sonrió levemente. «Quizás porque me enseñaste a pedirle a alguien que se quede». Y así, en medio del silencio y la luz cálida de ese final de día, los dos entendieron que su amor no estaba hecho de promesas, sino de permanencia. Con el tiempo, el galpón empezó a ser llamado por las chicas del pueblo, la Casa del Buen Fuego. No había placa ni ceremonia, solo costumbre. Los niños corrían por ahí sin miedo. Los hombres venían a buscar pasteles encargados para cumpleaños, y hasta viajeros perdidos ya habían oído hablar de la mujer que hacía pan con sabor a abrazo. Javier construyó una cerca nueva alrededor del galpón, con rosales plantados a un lado. Dijo que era para florecer donde antes solo crecía maleza seca. Emilia no dijo nada, pero esa noche puso un macetero con albahaca en la ventana y escribió en el cuaderno: «Hoy me dijo, te amo sin palabras».
Los domingos eran los días más especiales. La casa se llenaba, la estufa de leña no descansaba, y doña Luisa, aunque ausente, era recordada en cada detalle. En el té que Emilia servía después de la comida, en el pan trenzado que todos sabían, era su receta. En las historias que alguna chica contaba con ojos vidriosos, jurando que aún escuchaba la voz de la anciana riendo al otro lado del patio. Javier observaba todo con el sombrero en el regazo, sentado en la sombra del porche. No hablaba mucho, pero cuando veía a Emilia cruzar el patio con una bandeja en las manos, era como si la paz volviera a posarse sobre sus hombros. En una de esas tardes, una joven le preguntó a Emilia si creía que algún día encontraría un hombre bueno, como el tuyo. Emilia sonrió, sin vanidad. No era bueno cuando nos conocimos, dijo. Era triste, cerrado, pero tenía algo que poca gente tiene. Me dejó quedarme. La joven frunció el ceño confundida. Emilia explicó: a veces no necesitamos a alguien perfecto, solo a alguien que tenga el valor de abrir espacio. Y Javier, que escuchaba todo desde la puerta, solo movió la cabeza con una sonrisa tímida. Sabía que era verdad, que amar allí en el viejo oeste era menos sobre palabras y más sobre permitir que el otro ocupara el vacío con cuidado. Por la noche, cuando todo callaba y el viento frío soplaba por las rendijas de la veranda, Javier se sentaba junto a Emilia con una manta sobre las rodillas. Quedaban allí mirando el cielo oscuro salpicado de estrellas como habían hecho tantas veces antes. Pero ahora había algo diferente. No era ya el cielo lo que llamaba su atención, era el calor del hombro apoyado en el suyo, el olor a fermento en su piel, la certeza de que nada, ni siquiera el tiempo, podría borrar lo que habían construido juntos, porque su amor no nació de promesas, ni de pasión urgente. Nació del gesto de alguien que decidió quedarse y de otro que tuvo el valor de abrir la puerta. Cierta mañana, Javier despertó más temprano de lo habitual y encontró a Emilia sentada a la mesa, escribiendo en el cuaderno que siempre guardó con tanto celo. El sol aún no había roto el horizonte, pero ya había calor en el aire. Él se acercó sin hacer ruido y antes de que pudiera preguntar, ella dijo: «Terminé». «¿Qué?», preguntó él. Ella cerró el cuaderno con calma. «La historia, la nuestra. Escribí todo, desde el día en que llegué hasta hoy». Javier quedó en silencio, mirando el objeto en sus manos como si fuera algo sagrado. Emilia sonrió. «No sé si alguien lo leerá, pero necesitaba dejarlo escrito, porque todo esto parece que solo se vuelve real cuando lo contamos». Más tarde, Emilia puso el cuaderno en la repisa alta de la cocina, entre los botes de harina y las especias que solo ella sabía dosificar. La vida siguió. El pan crecía, las chicas llegaban, el galpón humeaba, y el rancho respiraba con otro ritmo. Javier, siempre con el sombrero en la mano al pasar por la puerta, miraba ese cuaderno como quien respeta un altar. Y a veces, después que todos se iban a dormir, lo tomaba despacio, leía un fragmento, cerraba los ojos y recordaba cada detalle. No necesitaba nada más. Eso era más que memoria. Era prueba viva de que el amor verdadero no hace alarde, solo permanece. Y así, en el silencio polvoriento del viejo oeste, entre gallos madrugadores, viento seco y tardes de pan caliente, quedó marcado lo que muchos no notaron al principio, que una joven tímida, enviada para sustituir a su madre enferma en la cocina, había cambiado para siempre la vida de un hombre y de un rancho entero, no con promesas ni con declaraciones, sino con calor, con presencia, con pan compartido y con la fuerza humilde de quien no pide lugar, solo planta. Y allí, en el suelo más seco del mundo, hizo florecer un hogar, para sí, para él y para todos los que vinieron después, porque a veces todo lo que el amor necesita es alguien que decida quedarse.